el conflicto sí que es verdad que es una propuesta de cambio. Y es verdad que si lo circunscribimos, como decía antes, a un equipo de trabajo, las reuniones no solamente serían de enfocar hacia lo técnico, hacia cómo hacemos la tarea y cómo nos organizamos para hacerlo, sino también para hablar de estos problemas, ¿no? Pero en la práctica, ya os digo que es muy complicado hacer crear ese espacio y crearlo, pero crearlo con las condiciones para que pueda funcionar, ¿no? Yo no sé si estáis en posición de alguien de liderazgo, lleváis equipos bueno, si no es ahora, quizás más adelante, porque estas cosas nunca se sabe, lo podéis hacer. Si os sucede, mi recomendación siempre es ir muy, muy, muy despacito. Entonces, a veces el tema de las palabras es muy importante. Es decir, tú dices, bueno, ahora vamos a hablar de conflictos, solamente el grupo se te va a echar muy atrás. Si en lugar de conflictos, si te vamos a hablar de áreas de mejora, probablemente el grupo dice, bueno, esto ya me cuadra más. En el fondo, si tú hablas de áreas de mejora, estás hablando de conflictos, es decir, ¿qué podemos mejorar? Bueno, pues podemos mejorar aquello que no está funcionando especialmente bien, ¿no? Pues con este tipo de cuestiones también conviene ser cuidadoso, porque yo digo, a mí me pasa que hay gente que dice, no, venga, pues empezamos con una formación con Arturo y nos damos cuenta, joder, que es verdad que nosotros en nuestras reuniones no hablamos nunca de los conflictos. Es verdad que nos estamos perdiendo una oportunidad de cambio estupenda. Lo voy a introducir y entonces va y no funciona. Y bueno, pues es que no solamente es el introducirlo, sino es cómo lo voy a introducir. Y ahí os digo que el vocabulario, es decir, cómo, los momentos, es decir, cómo lo encajas dentro de la reunión, pues bueno, empezamos primero desde lo que es más seguro, lo que es más confiado, lo que genera más confianza, que es lo técnico, donde los manejamos todos, son mis funciones, o son mis tareas, la parte de coordinación, son mis informes, y después de hablado y esto está trabajado, damos por lo menos un tiempecito para, bueno, pues yo antes de terminar la reunión sí que querría abrir un espacio, dejar unos minutos, algo que creéis que podamos mejorar. Y es ir acompañando al grupo muy poco a poco, justamente para revertir una cultura de silenciar, de los silencios, de no expresarlos, de tampoco responsabilizarse de la, lo digo entre comillas, un poco de la denuncia, ¿no? de la expresión del conflicto, a todo lo contrario. Y eso en sí mismo, además que el 9 tenemos seminarios sobre cambio, es un cambio tremendo en lo que es el funcionamiento de un equipo, de un grupo y por tanto requiere todo un proceso. En función de las características del grupo, pues bueno, pues el proceso puede ir de una manera o de otra o se puede hacer más énfasis en unas cosas o en otras, ¿no? Pero sí que conviene el tomárselo con calma y ir muy según las posibilidades en general del grupo. Lo pongo en el equipo de trabajo que se ve muy claro y lo podemos poner en una familia. Si una familia que, mira, es que los padres que se han ido a terapia y se han dado cuenta que es una familia en la que no se comunican y apenas hablan de cosas que están pasando. Pasará lo mismo. Es decir, bueno, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene hablar del conflicto. Estupendo. Luego, cómo lo llevas a cabo requiere de nuevo un proceso. Y es un proceso muy ajustado a las características del grupo y también a cómo se ve uno para poderlo dirigir. Hasta aquí preguntas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queréis que le demos una vuelta más? ¿Un comentario? ¿Un algo? Vamos con la parte grupal, ¿no? Es decir, lo que os comentaba al principio, es decir, los conflictos generalmente se suelen enfocar de forma entre dos, es decir, es lo típico. En un equipo de trabajo surge un conflicto y es un conflicto entre fulanito y menganito, o zutanita, pero cuesta mucho el poder de alguna manera entender que el conflicto pueda ir más allá de las personas que lo están expresando, es decir, que realmente tenga una connotación y tenga una explicación y una causa grupal. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de gente que forma parte de un grupo o de un equipo de trabajo no tiene ningún tipo de formación en dinámica grupal. Entonces son cuestiones que generalmente se les suelen escapar. Pero tiene su importancia. ¿Por qué? Porque si entendemos que un conflicto es entre dos personas, requiere un abordaje fundamental. Será básicamente con esas dos personas. Si entendemos que el conflicto tiene un sustrato grupal, el abordaje es grupal. Entonces, que tú hagas una detección o hagas un enfoque o hagas otro, en buena parte va a depender cómo se va a resolver el conflicto. O sea, si el conflicto es grupal, pero tú te empeñas o no te empeñas o no lo ves simplemente y lo enfocas de una forma entre dos personas o señalas a una única persona incluso dentro del grupo, por mucho que te esfuerces en abordar el conflicto con esa persona o esas dos personas, el conflicto no se resolverá nunca, porque el conflicto es grupal.
Entonces, estás continuamente dándote siempre con el mismo muro, ¿no? Y además, genera una sensación general de frustración por parte de quien aborda el conflicto, porque no lo resuelve, y también por el grupo, porque ve que realmente el conflicto no está resuelto. Entonces, tiene más importancia de lo que parece. Y ahí ahora retrocedo a lo que decía antes con el tema de los planes A y los planes B. Yo siempre digo, mira, hay una parte también, a ver, la formación es importante y si uno pues, entiende estas cosas, va a espacios donde se explican, se comentan y demás, pues te llevas, tienes ese conocimiento que lo puedes aplicar, ¿de acuerdo? Pero aún así, a veces dices, bueno, sí, ya, pues hice el seminario, pero no lo tengo muy claro esto. No pasa nada. Es decir, la intuición es según lo que os pete, según cómo lo queráis enfocar. Pues mira, lo voy a enfocar, por ejemplo, creo que esto es un problema realmente entre dos personas. ¿Está? Pues entre dos personas. No creo que eso sea especialmente grave. Es decir, yo mi experiencia con grupos es que se cometen muchos errores, porque es difícil, porque los grupos son complejos. De hecho, hay intervenciones en las que se realizan con dos profesionales, no solamente con uno, por la dificultad que tiene. Entonces, no veo tanto el error en hacer un mal enfoque del conflicto, un mal abordaje, o no hacerle el abordaje correcto, ¿de acuerdo? Sino en no darse cuenta que no se ha hecho el abordaje correcto y no ser capaz de rectificar luego. Es decir, perfectamente te puede pasar que dices, bueno, yo creo que esto es un conflicto entre dos personas, lo abordo con las dos personas y no se resuelve porque el conflicto es grupal. Si tienes formación en grupo, si has hecho un seminario como de estas características o otro parecido, dices, bueno, pues quizás no era entre dos personas, no era individual, igual era grupal. Y entonces, igual el abordaje pasa por a lo mejor llevarlo a una reunión. Ya está, pues en la primera no fue, es a la segunda. Lo que ya os digo, lo que me parece más complicado, ¿no? Es siempre estar continuamente abordando y que el grupo, de una manera que sea inadecuada y no tener las herramientas ni la capacidad para poder reenfocarlo de otra manera. Porque además, en dinámica grupal, una cosa que sucede es que cuando un conflicto o una situación, un problema, como queréis llamarle, no se resuelve, el grupo siempre lo está de alguna manera denunciando, o sea, siempre vuelve a salir y vuelve a salir. Entonces, y lo vuelves a encontrar, pero claro, no tienes las herramientas para abordarlo adecuadamente, entonces es un poco como algo, bueno, como el día de la marmota, o sea, siempre vuelve a salir, no se resuelve bien, se queda enquistado, se queda pendiente, vuelve a salir, no se resuelve bien. Entonces os digo, que se puede a la primera hacerlo y tropezar, ningún problema. Bueno, ningún problema, mejor se hace a la primera, pero si no es así, tampoco es especialmente grave. La cuestión es aprender de por qué no ha funcionado, pensar que igual no es individual, por ejemplo, puede ser grupal y enfocarlo así. Bueno, voy a entrar más en materia, porque yo no lo veo, pero ahora lo veré ahí. Entiendo que en los seminarios que habéis hecho anteriormente sí que habéis hablado de lo que es un grupo y demás. No obstante, doy 4 pinceladas para podernos entender todos. En un grupo hay 3 elementos claves a la hora de determinar o configurar lo que es un grupo. Uno son los roles, que lo estoy ahora señalando, que este sería un rol, este sería otro rol, otro. La tarea, o sea, un grupo siempre tiene una tarea definida. Y el tercer elemento son las relaciones que se establecen entre los miembros. Yo, para hacerlo muy sencillo, lo he puesto así circularmente, pero también sería de forma cruzada, ¿de acuerdo? En las relaciones hay dos elementos que son que las componen. Uno es, lo he puesto en color verde, además lo he puesto aquí, el elemento intelectual y otro es el elemento emocional. Dicho de otra manera, para que os vea ahora. Cuando nos relacionamos en el contexto grupal, vamos a ponerlo en un equipo de trabajo que se ve muy fácilmente, tenemos una parte de nuestra relación va orientada al cumplimiento de la tarea y otra va más orientada al plano emocional. ¿Cuál sería el cumplimiento de la tarea? Pues, por ejemplo, con tu permiso, yo somos compañeros de trabajo y pues yo tengo que hacer una serie de informes y están mis funciones, de los cuales depende el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues cada vez que hago un informe se lo paso a él y los informes a su vez lo supervisa, lo rellena, vamos a poner, por seguir imaginando, ¿de acuerdo? Tenemos una relación muy técnica, que es, Arturo, necesito este informe para que yo pueda hacer mi trabajo, supervisarlo, Cada vez que yo tengo el informe me relaciono con ella, digo, mira,
ya tengo el informe, te lo paso, pues, no lo mando por correo electrónico y mantenemos una relación puramente técnica. Esa sería la rayita que estáis viendo verde, ¿de acuerdo? Pero, claro, si fuéramos robots, la cosa se quedaría ahí. O sea, tendríamos esa relación, sería una relación solamente o presidida exclusivamente por la rayita verde. Pero el momento que somos, que en lugar de ser robots somos humanos, entra en acción la rayita roja. La rayita roja ya, esa tiene que ver con las emociones. Es decir, si yo un día, por ejemplo, por lo que sea, tenemos un conflicto, pues, pues porque me sentó mal, que hicieran, a saber, pues, pues que llega tarde todos los días 15 minutos tarde, o es al revés, yo el que llego tarde y entonces trata de que siempre yo llegue tarde porque vas a llegar yo tarde, tiene ya que atender y le supone también un fastidio. Además me lo ha dicho y yo también he dicho que sí, no te preocupes, Alexis, tienes toda la razón y sigo llegando siempre 15 minutos tarde, ¿de acuerdo? Claro, llega un momento que se enfada. Y entonces esa rayita roja que estáis viendo, que más en las relaciones ya veis que se va ensanchando, cada vez va cobrando mayor protagonismo. De alguna manera es que nuestra relación se está sobrecargando en planos emocionales. ¿Qué pasa? Que llega un día Alicia y hace algo porque está harta, y entonces va, qué sé, pues me lo dice o se lo dice a no sé quién, yo me entero y entonces yo todavía me enfado más también, pues fíjate, porque no me lo ha dicho a la cara, Y entonces, como que a mí, yo siento que me ha dejado en evidencia y de alguna manera me lo apunto. Entonces llega un día que hay un informe que es realmente importante y que lo necesita para poder hacer su trabajo y entonces yo, pues de alguna manera tengo en mis manos. Y entonces diga, y me dice, Arturo, el informe, acuérdate que esto es importante. Digo, sí, no te preocupes, en cuanto pueda te lo paso. Claro, en cuanto pueda te lo paso, pasa el día y no te lo he pasado. Pasan 3 días y sigo sin pasártelo. Y pasa una semana y tampoco te lo he pasado, porque se me olvida y siempre he tenido algún motivo por el cual y alguna excusa estupenda para no podértelo enviar. Claro, al final nuestra relación, el plano emocional de nuestra relación, como veis, está determinando también la rayita verde, es decir, el plano técnico. Es decir, nosotros en esa relación han ido pasando cosas, que la raya roja se ha ido haciendo cada vez más amplia, nos vamos cargando emocionalmente, vamos teniendo un conflicto que por supuesto ninguno de los dos somos capaces de hablar y entonces lo actuamos. ¿Con qué lo actuamos? En este caso lo hago yo y es un trabajo que era importante para ser muy responsable, para que lo hiciera en tiempo y demás, pues en lugar de dárselo el día que me lo pide, pues se lo doy como mínimo una semana más tarde. Nadie habla del conflicto, es lo que hablábamos al principio. Es decir, en principio, además, si le preguntas a nuestro jefe, nos dice que en su equipo no hay conflictos. No los expresamos, los estamos actuando. Y entonces, bueno, Ali, por supuesto, como ha tenido que estar una semana esperando mi informe, claro, también se lo apunta en su agenda personal. Es decir, probablemente cuando la situación o el poder pase a su mano o le venga la posibilidad de alguna manera pasarme la facturita, pues me la va a pasar. Y así vamos a ir funcionando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Gracias, con tu permiso. Entonces, estaríamos en esta parte. Entonces, resumiendo, las relaciones entre los miembros de un grupo tienen su parte técnica y su parte emocional. ¿Qué pasa en los equipos de trabajo? En los equipos de trabajo sucede que claro, la tarea es eminente y fundamentalmente técnica, con lo cual no tiene demasiado sentido el que sobrecarguemos la rayita roja, porque porque no, o sea, el protagonismo lo debería tener justamente la verde en lugar de la roja, es decir, la parte técnica, que es para, de alguna manera, lo que le da sentido a que estemos todos formando justamente el grupo, vamos a ver, el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de otra manera, equipos en los cuales se dificulta el poder verbalizar y expresar los conflictos, son equipos que paradójicamente se van a cargar de esos conflictos porque no tienen ningún lugar donde poderlos de alguna manera descargar y ventilar. Y por tanto, la raya roja cada vez será mayor y yo las pongo, o las he puesto de una forma separada, pero esto no es así, esto es más pedagógico. Realmente están entrelazadas. Es decir, cada vez con mayor frecuencia, los miembros de este grupo utilizarán la raya verde para, de una manera u otra, expresar todo lo que no se está resolviendo, que si cogemos y vais viendo que se va ensanchando, cada vez es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿y qué contiene esta rayita roja? Pues bueno, toda la parte emocional, pues son las envidias que se puedan generar dentro del equipo, los sentimientos de abuso, pues por ejemplo en el caso que he puesto ahora, luego con tu permiso, Ali, pues ella puede sentirse abusada, es decir, bueno, pues
Arturo me ha tenido una semana esperando hasta que me ha enviado este informe que era importante, ¿no? Las decepciones, también podríamos ir ahí, ninguneos, pues a lo mejor alguien que en una reunión pues, considera que no se le hace caso, cuando habla pues que no se ha escuchado, no se escuchada, no se tiene en cuenta sus propuestas, faltas de respeto, pues por ejemplo si en un equipo cuando se reúnen pues se permiten los gritos, se permite que la gente llegue tarde, que no pase nada, se permite la ironía sin control, bueno, pues de nuevo, todo eso va cayendo en esa raya roja y cada vez la parte emocional va teniendo mayor protagonismo y va de alguna manera determinando en mayor medida la parte más técnica, ¿no? O también, bueno, pues tenéis, os he puesto aquí varios ejemplos, o también una situación también de imposiciones, ¿no? Todo esto sería lo que sobrecarga lo que es emocionalmente el grupo. Claro, ahora vamos, os lo marco aquí, a esta segunda parte, la que os vuelvo a ver. Cuando tenemos un equipo que, por otro lado, suelen ser la mayor parte, porque claro, lo piensas y dices, ¿y cuántos equipos cuentan con un espacio para poder hablar no solamente de la parte técnica, de esa rayita verde, sino también de la raya roja, ¿no? De sus conflictos y sus dificultades? Pues en mi experiencia, porcentaje bajísimo, vamos a decir, los mínimos, es decir, prácticamente no te encuentras ninguno. No sé, es que a mí siempre me llaman los que tienen muchos problemas y dificultades, pero no, la tónica general en cuanto a la formación y demás, pues cuando preguntas, pues lo normal es que los equipos no cuentan con un espacio para trabajar la parte roja, o sea, esa rayita roja, con lo cual se acaba sobrecargando considerablemente. Entonces, pues es lo habitual. Se sobrecarga, al sobrecargarse, como decía antes, lo que no se habla, se actúa, y entonces tenemos diferentes, bueno, un caso muy típico es que surgen conflictos entre los diferentes miembros del equipo. Y ahí voy a lo que decía antes, el tema del enfoque. Entonces, fulanito y menganito se enfadan, hay una discusión, hay gritos, lo que sea, vamos. Y la tendencia es, por ejemplo, de quien manda, los llama a mi despacho y resuelvo el conflicto con estas dos personas porque son las que lo han expresado. Es lo que os decía antes. Bueno, si es lo que te pide el cuerpo y es lo que crees que debes de hacer, haces digo que en momentos, bueno, la formación es importante y haces también la intuición, también pues hay que escucharla, ¿no? Y lo que a ti te pide el cuerpo es esto, pues bien, pues tíralo, o sea, tira hacia allí. Si que se resuelve, pues ya está, pues era un problema entre dos. Que no se resuelve, yo pensaría que es que lo que está sucediendo es que el equipo está muy sobrecargado, que la rayita roja empieza a pesar mucho, vuelvo un poco a la idea de la mochila, y que quizás simplemente estas personas lo único que han hecho ha sido empaparse de toda la tensión, de todo lo que decís al principio de las desventajas, de los conflictos, de toda esa parte corrosiva, y lo han expresado bueno, pues en su confrontación, ¿no? Si estamos en este segundo enfoque, entonces el abordaje sería con todo el grupo. Es decir, simplemente son de alguna manera los que han expresado, si queréis llamarlo de otra manera, los portavoces del conflicto y a los que de alguna manera se les ve, a los que de alguna manera lo ponen sobre la mesa, ¿de acuerdo? A mí, por entrar en un ejemplo, yo cuando estuve, como os he dicho, trabajando en temas de cooperación al desarrollo, antes de irme a Nicaragua, nosotros éramos, yo cuando empecé, era una ONG muy pequeñita, era una ONG que no, yo entré porque tenía que hacer la prestación, que entonces aún se hacía el servicio militar, la prestación social, yo era objetor, y me computaba el tiempo como voluntario para rebajármelo en los meses que tenía que hacer el servicio social, ¿de acuerdo? Y entramos la mayor parte así, solamente había una persona contratada, que era la coordinadora. Pero bueno, era una persona con muy poco poder, porque en el fondo, pues a mí no me pagaba nadie, es decir, yo no tenía, o sea, hacíamos colaboraciones puntuales, de muy voluntariado, es decir, que tampoco me importaba mucho lo que es, decir, ni a mí ni a nadie, es decir, era una persona que una capacidad una autoridad muy pequeña, ¿de acuerdo? Hasta el punto que prácticamente, bueno, se esforzaba y nosotros lo entendimos así. Casi era una más, ¿no? Pues porque era la más mayor, entonces era la que tenía piso, pues las cenas, claro, yo vivía todavía con mis padres y la mayor parte, pues las cenas se hacían en su casa, es decir, claro, si íbamos a sitios, ella y su marido pues igual ponían el coche y, bueno, pues era una persona con mucha participación en ese grupo de voluntarios, ¿bien? ¿Qué nos pasó?
que empezamos a pedir proyectos a la Unión Europea y ahí nos dieron unos cuantos. Entonces cambió totalmente la fisonomía de la ONG. Pasó de ser una persona contratada y muchos voluntarios que iban a las horas que les daba la gana, y pues, bueno, sí, éramos responsables, nos coordinábamos de aquellas maneras, a empezar a tener todos sueldos. Yo terminé y la mayor parte terminamos nuestra objeción de conciencia y nos ya computamos el tiempo y seguimos trabajando en la ONG. Pero entonces ya con becas o con contratos. Y claro, esta persona ya sí que tuvo que empezar a coordinar realmente a todo el personal. Y hasta ese momento lo había hecho más como una amiga y, bueno, pues una cosa rara, pero en ese contexto funcionaba, ¿no? Pero claro, en el de la profesionalización ya no funcionaba tan bien. A ella le costaba mucho ejercer el rol de coordinadora, pues porque ella se esforzaba por querer continuar siendo una más y ya no podía ser. Y a nosotros también nos costaba verla, bueno, estábamos también metidos en ese cambio de que pasábamos de voluntarios, de no cobrar nada, a asumir unas responsabilidades con sueldo y con unos salarios fijos y demás, y también a verla a ella como una, como realmente la coordinadora. Entonces, claro, a mí me sentaba como a cuerno quemado que a veces se impusiera y que fuera más, en serio, un poco a veces casi autoritaria, ¿no? Pues bueno, estamos todos en pues, un proceso de cambio y complicado. Pues cambiaban todos nuestros roles, ¿no? En buena parte y la tarea también de la organización. Total, que el grupo se fue tensionando y eso pues lo empiezas a notar que pues cada vez quedábamos menos, cada vez hasta ese momento tú entrabas a la ONG y siempre eran risas, bromas, era todo muy bueno y empezó todo a cambiar, ¿de acuerdo? Todo mucho más serio, más rígido y demás. Y yo recuerdo una vez estaba, pues más para un tema de una subvención, hablando con una persona del gobierno de Aragón, y entre esta coordinadora y una chica del grupo, una bronca, una bronca tremenda, a grito pelado, que me acuerdo que estaba con el auriculares y tapando, pues porque era muy desagradable, ¿no? Pero a grito pelado, una cosa increíble. Eran, vamos, hasta hacía muy poco habían sido muy amigas, ¿no? Y en ese momento todos pensamos que era un problema entre ellas dos, porque porque es lo que quieres pensar, ¿no? Nadie pensó que probablemente ellas lo que estaban trayendo era la dificultad de todo el equipo por justamente el cambio que os he contado, ¿no? Entonces, claro, sí, el director de la ONG se reunió con ellas, no se resolvió nada. Es decir, sí, les cantó las 40, no, pues no podía suceder, todo lo que quisierais, ¿no? No sirvió para nada, la tensión continuó exactamente igual. Una buena parte de los que estábamos se fueron de la ONG, yo me fui a Nicaragua y de Nicaragua ya no volví a esta ONG, ya me fui a otra y se fue diluyendo, bueno, luego entró otra gente, ya llegó otro camino, ¿no? Y en buena parte, yo sé, claro, luego con la formación, con el tiempo, claramente encuadras esta situación a que ambas lo que estaban haciendo era pues, gritar de alguna manera lo que estábamos de una manera u otra sintiendo todo el grupo, ¿no? Y todo el equipo, ¿no? Pero bueno, digo que es bastante habitual, tenerlo también en cuenta que muchas veces conflictos que serán entre dos personas, la tendencia es a señalarles y a echarles encima toda la carga del conflicto y los demás nos quedamos un poco que esto no va con nosotros y no suele ser así. Los grupos generalmente todo siempre suele estar muy conectado y en este caso que estoy diciendo pues es a los que justamente de una manera u otra pues lo expresan y lo denuncian. También es al revés, es decir, y lo tenéis también en la hoja que tenéis, un conflicto, incluso si no tuviera nada que ver con esa raya roja, ¿no? Es decir, que no está expresando, no está actuando un malestar general, ¿de acuerdo? O grupal, un conflicto entre dos personas, muchas veces, de nuevo, piensa, bueno, es un conflicto entre dos personas. Bueno, pues incluso si te lo compro, si es un conflicto entre dos personas, probablemente ese conflicto también tendrá unas repercusiones en el funcionamiento del grupo. Es decir, el resto de compañeros, de una u otra manera, también les afecta, es decir, también puede determinar su comportamiento, es decir, su estancia en ese grupo. Porque de nuevo vuelve a pasar lo mismo. Es decir, bueno, ahora lo tengo muy claro que es que el conflicto solamente era entre dos personas. Si no tiene nada que ver, no están trayendo un malestar general y demás. Vale bien, y la cuestión es, ¿y esto cómo afecta al grupo? O sea, igual también puede ser interesante trabajarlo en una reunión, aunque en principio puedas pensar que solamente es entre dos personas, porque siempre esas dos personas les puede venir, por ejemplo, muy bien escuchar a sus compañeros que les digan cómo se sienten con el conflicto. Esto sucede
yo por lo menos me lo encuentro con cierta frecuencia, es decir, que tenemos un equipo de trabajo en el que hay dos personas que no se hablan, y además no se hablan desde hace un montón de tiempo, llevan años sin hablarse. ¿Qué hacemos? Entonces llega el responsable y dice, no, yo es que ya he probado a llamarlas a mi despacho y he hablado con las dos, por separado y estando juntas, diciendo que eso no puede continuar, que nos afecta la tarea para todos, porque en su comunicación no se dirigen la palabra y tal, ¿no? Y no se soluciona. Yo siempre digo, bueno, pues, ¿ya has probado en trabajar en una reunión? No, eso no. Pues igual es una manera también, porque a veces pensamos que, o sea, digo, un grupo está todo conectado, entonces son dos personas que incluso puede ser que es una enemistad que viene incluso de otros grupos, de que se han conocido en otros momentos, y que las arrastran de un grupo que no tiene nada que ver con el trabajo, te lo compro todo, pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias en el funcionamiento de los grupos, eso por un lado. Y por otro, tampoco quiere decir que el grupo no puede ayudarles a la hora de poder resolver su conflicto. Es muy potente si tú tienes una reunión y no solo es el jefe o la jefa quien te dice que tienes que resolver el conflicto, sino todos tus compañeros te expresan cómo se sienten con esa situación de que es que lleváis un año o 2 años o 3 años, no sé, o 6 meses sin dirigiros la palabra y que yo te quiero decir cómo me afecta a mí. Si solo lo digo yo, hombre, la de aquel. Si el grupo empieza a hablar y dice también fulanito y zutanito, y no solamente desde una parte crítica, que también no está mal, sino también constructiva, puede ser muy poderoso. Entonces ya os digo, es decir, que en los grupos todo tiene su, todo tiene su aquel y todo está conectado y a mí lo que me parece muy interesante sobre todo es tener siempre ese doble, no quedarte siempre con un único plan, ¿no? Es decir, que vale, pues si lo que de una manera u otra a ti lo que te pide es tirar por ahí, tira, pero si no sale, mira a ver otras opciones, ¿no? Otra opción que también me parece muy interesante con el tema de los grupos, y hablando de cuando se sobrecarga, que es muy habitual, el grupo está sobrecargado. Estamos de nuevo en el dibujo, vamos, en el esquema que he compartido, tenéis una única raya roja. Ahora ponerlo que todas las rayas rojas están con esa, digo, gordota, ¿no? Pues todas tienen ese tamaño, ese grosor, ¿de acuerdo? No. Es un equipo que fuma en pipa. Eh, ¿Qué puede ser habitual? Pues habitual, bastante, pasa con cierta frecuencia. ¿Qué puede suceder? Que el grupo tiene de alguna manera necesidad de descargar, ¿no? Toda esa agresividad, todo ese malestar. Y entonces se pone a una persona como Diana, como blanco, y se descarga justamente la agresividad justamente en esa dirección. Ahí tenemos, si estamos en escuelas, en una situación, por ejemplo, de bullying. Si estamos en ámbito laboral, en una situación de mobbing. Entonces, muchas veces el bullying o el mobbing, de nuevo, se lo voy a tratar como alguien que es el que le está haciendo la vida imposible a fulanita o menganita y no se habla de todos los demás que callan y permiten y de alguna manera que eso se produzca. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hacen? Pues porque, bueno, si estamos ante un conflicto de carácter grupal, esa persona que ejecuta de alguna manera el malestar del grupo está poniendo voz, o está actuando, mejor dicho, ¿no? Sería más técnico, en general el malestar de todos, con lo cual de una manera u otra a todos nos viene más o menos bien que suceda eso. O sea, todo lo que se va, no sé si lo estoy articulando bien, todo lo que se va condensando a nivel emocional, sale justamente dirigido hacia una única persona, con lo cual además el resto quedan libres de eso. Es decir, que la agresividad, o sea, es con fulanito, con menganito, o con menganita, no es conmigo, con lo cual también me vale. Y eso es bastante habitual. Y por ejemplo, con bullying, yo he visto hasta en prensa, ¿no? Es decir, que en situaciones de bullying, a quien responsabilizan es a una o dos compañeros, máximo 3, y al resto de las clases se les deja totalmente al margen. Yo siempre me pregunto, digo, ¿y no tendrán más responsabilidad de la que en principio parece, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no estarán pasando en esa aula que de una u otra, o de una forma muy torpe, muy desagradable, se acaban justamente canalizando hacia la persona que sufre, en este caso, el bullying? Ahí en ese sentido, bueno, ahí llevan ya tiempo, pero formas también de intervención, sobre todo en los países nórdicos, pues tienen como más tiempo dándole a este tipo de cuestiones, en las que involucran justamente a todo el aula cuando se produce una situación de bullying, muy desde la línea que os estoy diciendo, ¿no? O sea, que se entiende que no solamente es una cuestión entre la persona agredida y él o los agresores, ¿no? Por lo mismo en los equipos de trabajo. Hay otro elemento, este ya es más, no sé si para nota, pero bueno, que también se dice,
Ya, pero es que en mi equipo tenemos a fulanito, a menganita, que es muy complicado, muy difícil. Entonces, es como que la persona con la que no se puede, ¿no? Y es bastante habitual. Entonces, yo siempre pregunto, o me pregunto, de bueno, ¿y hasta qué punto esa persona está integrada o no está integrada en el grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te lo venden como que te lo venden de tal manera que parece que es que tiene el poder para de alguna manera emponzoñar todas las relaciones y el funcionamiento de ese grupo. Y generalmente eso tampoco suele ser nunca así. Es decir, nadie tiene tanto poder en un grupo como para determinar su funcionamiento. Quizás, si me apuráis, quien lo dirige. Bueno, quien lo dirige sí, es las referencias, es un mal jefe, una mala jefa puede realmente llevar al grupo, bueno, pues, condicionar considerablemente su funcionamiento, ¿no? Pero si no estás en ese rol, es difícil. Entonces, yo muchas veces también pienso, digo, bueno, ¿y no será que esta persona, porque a veces incluso personas que en principio parecen muy molestas, incluso con historiales personales y en otros equipos de trabajo también complicados y demás, ¿no? Pero que luego resulta que en el equipo son bien acogidas, es decir, que luego la gente se toma café con ellas, que tampoco las aíslan, ¿no? Y cuando sucede eso dices, bueno, ¿y no será que al grupo le viene bien también este rol? Yo le llamo el rol un poco papelera, ¿no? Es decir, porque si todos los demás somos divinos de la muerte, todos los demás funcionamos estupendo, no tenemos ningún conflicto entre nosotros y aquí el único o la única que es complicado es fulanita menganita, con lo cual se lleva lo que le corresponde, que no digo que haga cosas que haga rematadamente mal y que el resto de compañeros tengan una justificación, su crítica, y también se llevará muchas cosas de las cuales no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, esa parte también a mí me parece también para darle vuelta, ¿no? Entonces, bueno, sí que tenemos conflictos entre todos nosotros, esa raya roja sí que se va ensanchando, pero en lugar de hablarlos y de solucionarlos, buscamos de alguna manera una figura hacia la cual vehiculamos o dirigimos justamente esa parte, ¿no? Entonces, puede ser, os digo, de una forma desde la agresión, que sería más una situación de mobbing, o puede ser simplemente alguien al cual se le echa la culpa directamente. No hay una agresión directa, no hay una confrontación, pero sí que, bueno, pues todo el mundo sabe en el grupo que lo que es que lo que no funciona es por fulanito, venga.